todo el país. Miles de personas se movilizaron este martes contra nuevas amenazas de golpe, contra la discriminación y el desagravio, además a la huipala, a la bandera indígena ancestral. La víspera, la oposición llamó a un paro nacional que no tuvo mayor adhesión. Analizamos este escenario. En Noticia Colombia, crece el rechazo internacional por el asesinato de 2 menores en Tibú, norte de Santander, a manos de un grupo criminal. Así crecen los hechos violentos contra la infancia. La semana pasada se hizo público el asesinato de 3 niños en un bombardeo del ejército en el departamento del Chocó. ¿Dónde está el Estado protector de la infancia? Vamos a analizarlo. En Noticia Chile, la Fiscalía informa que el presidente Piñera tiene calidad de imputado por el caso de la mina La Dominga, la cual figura en los Pandora Papers. Al mismo tiempo y de manera sorpresiva, el presidente Piñera decreta estado de excepción en provincias de amplia presencia mapuche para enfrentar, según el presidente, el terrorismo. Presentamos esta radiografía, la analizamos. Noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Bolivia, cientos de miles de personas se volcaron a las calles en las principales ciudades en rechazo de nuevas amenazas de desestabilización y de golpe que promueve la derecha. El presidente de la Nación, Luis Arce, advirtió que el pueblo defenderá la democracia en las calles. Cientos de miles de indígenas y campesinos aymaras del departamento de La Paz y representantes de distintos sectores laborales ganaron las calles para rechazar el ultraje de sectores de derecha que en Santa Cruz bajaron de un mástil a la bandera indígena huipala. En defensa de nuestro símbolo nacional, que representa a los 36 nacionalidades de nuestro país, que es Plurinacional de Bolivia. Respeto a la huipala, respeto a la mujer de pollera, estamos aquí. Viniendo desde la Amazonía de Bolivia, desde Cobija, Pando, aquí presente, siempre haciendo respetar nuestra huipala. Las multitudinarias marchas también rechazaron la estrategia de desestabilización y amenazas de nuevo golpe de Estado que promueve la derecha que participó en el golpe de Estado de 2019. Hermano presidente, aquí está tu pueblo. Este pueblo va a defender a nuestro gobierno democrático. Este pueblo, esta unidad, va a defender a nuestro proceso de cambio. Tienen bronca de que hoy en día el poncho, la pollera, el guardatojo, el overol fabril, el overol constructor, la fuerza de las hermanas gremiales, de los transportistas, estén en instancias de decisión en este Estado plurinacional. No vamos a permitir que afecten o desestabilicen a nuestro gobierno electo democráticamente. Vamos a defender y cuidar la gestión de nuestro presidente Luis Arce Catacora. El presidente Luis Arce acusó una vez más a la derecha de antidemocrática. Los que no ganaron en las urnas quieren ganar a la mala, quieren ganar otra vez con golpes de Estado, quieren otra vez utilizar actitudes antidemocráticas, porque saben que cuando la democracia, que es el poder de las mayorías, que es la voluntad de las mayorías que se reflejan en las urnas, ya no les sirve. Afirmó que le asusta a la derecha que en menos de un año de gestión el gobierno esté superando la crisis económica que profundizó el gobierno de facto y anunció que se defenderá la democracia en las calles. Si no respetan el resultado en las urnas, si no respetan la democracia, si no respetan el voto popular, lo haremos respetar en las calles, hermanas, hermanos. Multitudinarias movilizaciones sociales se realizaron en las principales capitales y ciudades del país. Casi un año después del golpe de noviembre de 2019, la derecha perdió las elecciones nacionales frente a Luis Arce, del Movimiento al Socialismo,
quien se impuso con el 55.1% de los votos. Teníamos ayer informe de nuestro corresponsal desde La Paz, Freddy Morales, con quien conversamos ahora para preguntarte, Freddy, muy buenas noches. ¿Cómo finaliza esta masiva movilización? ¿Cómo finaliza esta jornada? ¿Y qué más hechos vienen para esta semana en el marco de estos llamados a paro nacional por parte de la oposición? Hola Tatiana, buenas noches. Saludos desde la ciudad de La Paz. Realmente ha sido impactante ver las imágenes en la ciudad de La Paz de forma personal, hacer la respectiva cobertura de cantidades de personas, sobre todo aymaras, campesinos e indígenas llegados de todo el departamento, además de otros sectores sociales, pero la gran mayoría de los participantes en la movilización de La Paz fueron campesinos aymaras, que además visten unos tejidos de colores muy fuertes. Ha sido impresionante ver esto, que también se produjo en el departamento de Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba, y esta noche veíamos las imágenes de medios colegas. También impresionante la participación, lo numeroso de las movilizaciones en la ciudad de Santa Cruz, que se ha convertido desde antes del golpe de Estado de 2019, sobre todo su comité cívico de ese departamento, en prácticamente el centro de la conspiración contra el movimiento al socialismo y ejecutor del golpe de Estado de 2019, y desde donde también ahora se está amenazando al gobierno de Luis Arce. La derecha, Tatiana, ha decidido esta semana definir nuevas acciones de hecho contra el gobierno. Está preparando, después del paro de 24 horas de este lunes, de ayer, está preparando un nuevo paro por 48 horas. ¿Cuál es el argumento? Un proyecto de ley contra las ganancias ilícitas. Esta es una norma que se aplica prácticamente en la mitad de los países de América Latina por disposición de organismos como las propias Naciones Unidas, pero la derecha aquí hace una campaña en sentido de que el comunismo del gobierno de Luis Arce, con esta ley, va a castigar absolutamente a todos los ciudadanos, quitándoles todo lo que tengan de valor, ya sean inmuebles, ya sean vehículos y ya sean cuentas bancarias. Todo les será quitado a la gente, sobre todo a los pequeños comerciantes, dice la derecha y sus medios de comunicación, en una campaña que realmente es impresionante, porque uno prende la radio, ve la televisión y ahí están hablando precisamente analistas de los sectores de derecha con estas advertencias a la población. El gobierno ha desmentido que esto sea así, ya más bien ha mostrado documentos en sentido de que varios países tienen este tipo de legislación para combatir sobre todo el lavado de dinero desde fuentes como el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, es decir, desde fuentes ilícitas. El gobierno está a la espera de que los movimientos sociales han declarado en emergencia, les ha pedido estar atentos y alertas ante cualquier situación. Recordemos también que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Rómulo Calvo, al cerrar la jornada y al evaluar estas multitudinarias manifestaciones que han tenido lugar este día, ha señalado que la huipala, este símbolo de los pueblos indígenas reconocido por la propia Constitución Política del Estado de Bolivia, según el señor Calvo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, es un trapo, y es un trapo que no nos representa. Es lo que ha dicho el señor Calvo. Ayer, en el curso del fallido paro de 24 horas, se concretó solamente en 2 de los 7 departamentos. El señor Calvo solicitó a los policías dejar de obedecer al gobierno porque les advirtió a la policía que van a necesitar el apoyo del pueblo, esa fue la palabra que utilizó, cuando la Asamblea Legislativa empiece a analizar una ley sobre la carrera policial y ascensos en esa institución. Recordemos que la policía fue prácticamente definitoria junto a las Fuerzas Armadas el 2019 para ejecutar el golpe de Estado. Esa es la situación, Tatiana. Y así parece que se mantienen entonces las amenazas. Aunque vimos esto, toda una multitud en las calles, se mantiene la alerta por todo este panorama que nos entregas, Freddy. Gracias, muy buenas noches.
Vamos a analizarlo. Buenas noches, Freddy. Con Eduardo Paz Rada, es sociólogo, es docente en la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, nos acompaña también desde La Paz. Profesor Rada, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a Telesur y buenas noches a toda la teleaudiencia internacional. Estoy a su disposición para poder conversar y dialogar sobre los últimos acontecimientos en Bolivia. Muchísimas gracias. Quiero pedirle que analicemos este escenario en su gran dimensión. La víspera convocaba a la oposición golpista con todos sus representantes después de una semana de haberse reunido en una cumbre de la oposición a los distintos sectores, y vimos que no tuvo ningún nivel de comparación con lo que hoy sí realmente sucedió. En todo caso, son mediciones de fuerza, ejercicios de medición de fuerza desde las calles. ¿Cuál es su opinión? Sin ninguna duda, la jornada de hoy ha sido una jornada de grandes movilizaciones sociales en todo el país, y que principalmente en el eje central de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, se han convertido en movilizaciones y grandes mítines en los que se ha remarcado con mucha claridad la necesidad de defender el proceso democrático boliviano, al gobierno democrático de Luis Arce y de David Choquehuanca, y definitivamente seguir impulsando y desarrollando un proceso democrático no solamente en términos electorales, sino en términos políticos, sociales, económicos, culturales. Y esta ratificación del pueblo boliviano y de su lucha no solamente ha estado remarcado y presente el movimiento indígena, campesino, sino también han estado miembros de distintos grupos y sectores sociales del país que se han manifestado de manera contundente. Y no solamente en su presencia en las manifestaciones y en los mítines, sino también a través de sus discursos, donde han ratificado nuevamente que la defensa de la democracia junto a la defensa de la soberanía nacional son dos de los grandes movimientos fundamentales para seguir impulsando el proceso revolucionario en Bolivia. Sí, pero profesor, denunciado, permítame preguntarle algo. con mucha claridad. Sí, ¿pensarán dos veces quienes intenten avanzar en un proceso de desestabilización en continuar en esa estrategia viendo lo de hoy? Precisamente a eso me refería cuando señalaba que ha sido una señal muy clara a quienes están intentando nuevamente desestabilizar el proceso democrático boliviano, poder intentar nuevamente construir, ¿no?, con muchos instrumentos externos el golpe de Estado en Bolivia, aquel que no solamente fracasó en el año 2019, fracasó históricamente, porque nuevamente la resistencia del pueblo boliviano durante todo el año 2020 consiguió no solamente resistir, sino recuperar la democracia. Los mismos actores de ese golpe, ¿no?, el actual gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, el Comité Cívico de Santa Cruz, que está conformado por la oligarquía terrateniente del Oriente y además de otros sectores empresariales que están junto con Carlos Mesa, un candidato perdedor en numerosas elecciones, lo mismo que el señor Jorge Quiroga, también perdedor en múltiples elecciones, tratar de tomar la bandera, entre comillas, democrática para armar un estado de conspiración contra el gobierno democrático. Y lo más lamentable es que intentan utilizar movilizaciones sectoriales que nada tienen que ver con ellos ni con lo que llaman su propia representación en las protestas que se han ido produciendo en las anteriores semanas. En ese sentido, el llamado paro del día de ayer, los bloqueos del día de ayer fueron un verdadero fracaso, sobre todo si comparamos con lo que ha significado las grandes y masivas movilizaciones de hoy,
que han ratificado, como decía hace un momento, la defensa democrática y también la defensa de la Huipala, un símbolo nacional, y también, ¿no?, el proceso de cambio y la necesidad de profundizarlo para poder conseguir mejores condiciones de vida para el pueblo boliviano. Sí, profesor, en todo caso, no deja de sorprender, no deja de llamar la atención las acciones tan claras, tan evidentes de esta oposición racista, xenófobas en contra de la Huipala. Nos contaba, por ejemplo, Freddy, que el jefe del Comité Cívico en Santa Cruz decía que la Huipala es un trapo que no los representa. Está bien que no comparta uno algún símbolo a nivel interno, a nivel personal se tiene todo el derecho, pero no cuando además es una persona representante de una organización que no solamente tiene voz en Santa Cruz, sino a nivel nacional, porque los medios de comunicación lo acompañan. Así que no deja de llamar la atención este grupo que parece que viviera en otro país y no en Bolivia. Exactamente, el señor Rómulo Calvo, que nunca ha sido elegido democráticamente por el pueblo cruceño, sino representa al llamado Comité Cívico, que es donde tienen los instrumentos de influencia los sectores de la oligarquía de Santa Cruz. En ese sentido, también hay que destacar que los grupos alrededor del Comité Cívico que tienen antecedentes paramilitares han impedido hace unas semanas el discurso del vicepresidente David Choquehuanca y han bajado la Huipala cuando estaba izada. De ahí que el señor Calvo, que no representa prácticamente a nadie que tenga un peso social importante en Santa Cruz, va a señalar estas declaraciones. Pero esto significa también claramente una reacción necesaria, como se ha manifestado hoy día en todo el país. Y nuevamente, seguramente ante estas declaraciones se van a radicalizar mucho más los movimientos populares, los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana, los sindicatos, organizaciones indígenas, para reafirmar su posición de defensa de la soberanía, de la democracia y de los símbolos nacionales. En esa misma línea hay que tomar en cuenta que algunos medios de comunicación empresariales también, como la Red Unitel, la Red 1, el periódico Página 7 o el periódico El Deber, que son en realidad el partido opositor en Bolivia, está en combinación con la cadena CNN de Estados Unidos para mostrar, ¿no?, de manera ficticia una realidad inexistente en Bolivia, porque de manera permanente estos medios tratan de mostrar que existiría o una polarización, y esto es totalmente falso, como lo han demostrado las acciones de ayer y las grandes movilizaciones de hoy. Está muy claramente establecido que no hay ninguna polarización, por la que la gran mayoría del pueblo boliviano, ¿no?, está defendiendo la democracia y está rechazando los intentos de golpe. Y este es el dato más importante, porque la correlación de fuerzas en las calles, en las elecciones, están definitivamente marcadas por las movilizaciones sociales y populares defendiendo un proyecto revolucionario, un proyecto nacional popular que todavía tiene tareas importantes y que, encabezados en este momento por el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca, están desarrollando un gran impulso para salir de la crisis económica y para defenderse y defender al pueblo boliviano del COVID-19. Otra señal importante que se ha dado hoy día es la unidad que existe en los liderazgos del movimiento popular. El liderazgo de Evo Morales junto al liderazgo de Luis Arce y de David Choquehuanca ha sido muy claro en las distintas movilizaciones. Y esto también es una clara señal para que la oposición esmiciada y débil va a intentar seguramente radicalizar con algunos medios de comunicación sus intentos de desestabilización. Intente otro laboratorio golpista. Profesor, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en
Colombia, crece el rechazo internacional por el asesinato de 2 menores en Tibú, norte de Santander, a manos de un grupo criminal. Así crecen los hechos violentos contra la infancia. La semana pasada se hizo público el asesinato de 3 niños en un bombardeo del ejército en el departamento del Chocó. ¿Dónde está el Estado protector de la infancia? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas censura a la prensa y a la libertad de expresión. No, la ley no incluye periodistas. Bolivia no para. Bolivia está saliendo adelante. Es noticia Colombia, consternación nacional e internacional por los recurrentes asesinatos, masacres de niños y jóvenes en el país. Los hechos están destinados a la impunidad frente a un Estado que ve a los niños y niñas como blancos legítimos y máquinas de guerra. Es mundial la preocupación por el futuro de niños y jóvenes en Colombia. La Organización de las Naciones Unidas se pronunció para condenar el asesinato de un niño de 12 años y un joven de 18, ambos de origen venezolano, en el municipio de Tibú, norte de Santander. El organismo instó a las autoridades a investigar estos hechos e hizo un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y las niñas. De acuerdo con un video en manos de la Defensoría del Pueblo, el niño y el joven fueron detenidos por la comunidad, acusados de intento de robo. Les amarraron las manos con cinta adhesiva. Les dijeron que serían entregados a las autoridades y más tarde aparecieron asesinados. La policía local responsabilizó a los grupos armados que operan en la zona. Exigimos celeridad en las investigaciones y pedimos a las autoridades que aclaren las circunstancias que rodearon este hecho para que los responsables sean judicializados. No es posible que un menor de edad haya resultado asesinado, dado que los niños, niñas y adolescentes gozan de especial protección del Estado. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que no es un hecho aislado. Apenas la semana pasada fue asesinada la niña María José Mena Quejada, de 5 años, por hombres armados que irrumpieron en su vivienda en el municipio de Quibdó, departamento del Chocó. En el mismo departamento, el pasado 16 de septiembre, fueron asesinados 4 menores de edad, entre 13 y 17 años, durante un bombardeo del ejército al campamento de alias Fabián, cabecilla del Ejército de Liberación Nacional. El gobierno dijo que fue una operación quirúrgica y de alta precisión, pero no se refirió a los menores de edad. Decenas de niños y adolescentes cayeron también en bombardeos en agosto de 2019 en Caquetá y en marzo de este año en Guaviare, donde el gobierno aplicó el término máquinas de guerra a los menores de edad víctimas de reclutamiento forzado. Aunque desde el Ministerio de Defensa se diga lo contrario, el accionar del ejército colombiano en estos casos significa una grave violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, en particular porque el Estado, como firmante de varios convenios internacionales, se compromete a proteger la vida de los menores de edad que se encuentren incursos en un conflicto armado interno, tal como sucede en Colombia. Frente a esta realidad, el gobierno de Iván Duque no solo desconoce la condición de víctimas de reclutamiento,
flagelo que según la ONU incrementó un 73,3% entre el 2017 y el 2018, sino que también estigmatiza a los jóvenes de comunidades vulnerables como indígenas, afros, campesinos y migrantes. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, ahí vemos un sinnúmero de reacciones de organismos de derechos humanos, mucha consternación nacional, pero un gobierno nacional mirando y hablando de otras cosas, mirando para otro lado. Tatiana, muy buenas noches. Pues un gobierno que muy poco le interesa la realidad de su país. Mira, Tatiana, con decirle que en este año, lo que va a ocurrir el 2021, en el departamento de Norte de Santander, allí en esa región del Catatumbo, se han cometido 3 masacres en lo que va del año. Han sido asesinadas alrededor de 11 personas en esas 3 masacres. Y esto da cuenta, esta situación da cuenta de la falta de presencia del Estado en estas regiones apartadas de Colombia, regiones ricas en petróleo como la zona de Tibú y el Catatumbo, pero donde hay presencia es de multinacionales que hacen explotación de los recursos minerales, pero donde no hay presencia del Estado. Brilla por su ausencia el Estado, inclusive ante este contexto de violencia, y más exactamente refiriéndonos al asesinato de estos 2 jóvenes, el alcalde de Tibú aseguraba a una emisora radial aquí en Colombia que hay una total desatención, no solo por parte del gobierno, sino de la policía, que tenían temor a los hostigamientos por parte de los grupos armados ilegales que hacen presencia allí en la zona de Tibú. Según las autoridades, allí hacen presencia las disidencias de las FARC. También hacen presencia el ELN y el Clan del Golfo. Allí se concentra una cantidad de intereses, no solo por esos recursos naturales, sino también por las rentas ilegales de la minería y del narcotráfico. Una zona donde no hay presencia del Estado, una zona donde hay poca inversión social y que en medio de esta pandemia se ha recrudecido, y todos esos factores hacen que se presenten estas situaciones o estas condiciones de violencia en Colombia, no solo en el Catatumbo, no solo en la zona de Tibú donde fueron asesinados estas personas, sino también en otros departamentos. Ahora, lo que se exige por parte de las organizaciones sociales y derechos humanos es que haya una investigación exhaustiva, porque aquí, después de aprendidos estos muchachos, incluido el niño, se llamó a las autoridades, asegura la comunidad, pero la policía no llegó. Claro, motivo, pero allí también, Hernán, es decir, la policía no llega y se justifica diciendo que no van porque puede haber un hostigamiento, porque pueden ser blanco de un ataque. Pero la comunidad es una pregunta que ronda necesariamente. La comunidad, ¿por qué no protegió a este niño y a este joven de 18 años? ¿A quién fue que se los entregaron? ¿Por qué no se quedaron con ellos en vez de entregárselo a un desconocido, si es que era el caso? Así, bueno, hay alrededor de esto sin duda una necesaria investigación. Hay bastantes preguntas que se están haciendo, sobre todo pues también a los organismos de seguridad, Tatiana, y los organismos de investigación. Ahora, lo que la comunidad asegura, según versiones de la prensa, que hombres armados llegaron hasta allí y se los llevaron, pero en ningún momento la comunidad opuso resistencia o tuvo una postura frente a la protección de estos muchachos, asegurando que habían llamado a la policía. Estos muchachos en total indefensión fueron llevados y remitidos y después ajusticiados por estos hombres armados. Hay una presencia de los actores armados, pero nos han dicho las organizaciones de derechos humanos que también hay incremento de la presencia paramilitar en esta región del país. Hay miedo, hay zozobra al interior de esta comunidad, precisamente por esa presencia de los grupos armados ilegales, donde el Estado colombiano no ejerce control. El control
según las declaraciones de las organizaciones de derechos humanos, lo están ejerciendo los grupos armados ilegales que allí hacen presencia. Qué escenario tan complicado, porque también uno se pregunta, ¿y quién le avisó al grupo armado ilegal, al grupo criminal, que esos dos niños habían cometido un hurto menor, razón por la cual no existe ninguna justificación para asesinarlos? Son preguntas que quedan por ahora sin respuesta. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a analizar esta situación tan compleja, tan dolorosa en profundidad. Para ello nos acompaña Wilfredo Cañizares, analista, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Cúcuta, en norte de Santander. Wilfredo, bienvenido a Noticia, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti muchas gracias, Wilfredo, por acompañarnos. Le tomas el pulso diariamente a la compleja situación de derechos humanos, de violación de DIH que vive norte de Santander, toda esta región de Colombia. ¿Cuál es tu apreciación acerca de lo sucedido con estos dos jovencitos? Bueno, la situación en el municipio de Tibú y en el área metropolitana de Cúcuta, como en el municipio de Ocaña, es supremamente grave. Hay un desbordamiento de la violencia en estos municipios, especialmente en el municipio de Tibú, en donde valga la pena decir, en este primer semestre de 2021 han sido asesinados 16 mujeres, que aún hoy en día no hay investigaciones, no hay resultados en esas investigaciones. Alrededor del tema del asesinato de los dos niños, la situación en el área urbana del municipio de Tibú es la presencia de distintas organizaciones armadas, incluido organizaciones mexicanas, disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, paramilitares del Clan del Golfo y la presencia de los mexicanos en un municipio muy pequeño en donde hay una fuerte presencia policial militar. Este es un municipio que está controlado por la fuerza pública, pero que nadie se explica cómo ocurre un asesinato atroz como el ocurrido con estos dos niños de nacionalidad venezolana. Sí, fíjate que con respecto a lo que dice el alcalde, que él propio devela, siendo que él es el jefe máximo de la policía del municipio, que no hay control por parte de las autoridades legales, porque hace la llamada a la comunidad y la policía no llega por miedo a un hostigamiento. Esto entonces quiere decir que de alguna manera hasta la propia alcaldía se lava las manos, nadie responde y entonces la población está en manos de los grupos criminales. ¿O cuál es tu opinión? Así es. Hay una alcaldía acorralada. Ahí no manda el alcalde, ahí no gobierna el alcalde, gobiernan los grupos ilegales que están en la zona rural y que están en el área urbana del municipio de Tibú. La pregunta que necesitamos que el Estado colombiano y el gobierno de Duque nos responda es por qué hay una inacción de la autoridad frente a una situación de violencia que viene recrudeciéndose. Esto es una práctica ya instalada en el municipio de Tibú y ahí hay unos sectores de los comerciantes que se están acostumbrando a detener de manera ilegal a algunas personas que al parecer, porque esto no se ha podido todavía comprobar, se dedican a robar en el municipio y son capturados de manera ilegal, amarrados. En algunos casos les quitan la ropa, los golpean y los hacen caminar por toda la zona comercial del pueblo mientras la gente lo golpea. Han sido asesinados otros niños también de nacionalidad venezolana, 3 que fueron asesinados hace un año, también por la disidencia de las FARC, por robarse un celular en el corregimiento de La Gabarra. Entonces es una situación realmente dramática y un acto atroz en donde hay una participación de un sector del comercio tibuyano. ¿Por qué en el municipio de Tibú? ¿Qué pasa allí o qué pasa a sus alrededores? ¿Por qué tal nivel de concentración de acciones criminales, de acciones violentas e ilegales? Bueno, la salida de las FARC, hasta el 2016, las FARC-EP era un actor ilegal que dominaba el territorio. Cuando las FARC-EP firma el acuerdo de paz con el presidente Santos y avanza en su proceso de dejación de armas, los territorios abandonados por las FARC son inmediatamente copados por nuevos grupos como las dos disidencias
de FARC que hay en el territorio, como un proceso de expansión del ELN, la presencia del EPL y la expansión de los carteles mexicanos que hoy son los grandes compradores de la pasta de coca en el municipio. Entonces, todos estos actores al lado de criminalidad organizada, bandas del contrabando, bandas de extorsionistas que pululan en el sector, se han tomado el territorio y son hoy quienes controlan social y económicamente la región. Wilfredo, entonces no se sabrá, además en este nivel de impunidad, no solamente en Tibú, en general en Colombia, quiénes son los asesinos de este niño y de este jovencito. No, este es un gobierno agónico, ilegítimo, un gobierno débil, un gobierno con los más altos niveles de rechazo del pueblo colombiano, que está acabando afortunadamente su periodo de gobierno y que se ha caracterizado por ser un gobierno agresivo, autoritario, represivo y que no tiene ningún interés en avanzar en procesos de esclarecimiento de verdad frente a estos y a muchos miles de crímenes ocurridos durante estos 4 años. Las posibilidades de que se esclarezcan realmente son mínimas. En particular con la infancia, es muy doloroso ver que un ministro de la Defensa diga que son máquinas de guerra y esto lo dijo hace unos meses en un bombardeo en el departamento del Caquetá, y la semana pasada, tras hacerlo público el senador Cepeda, el asesinato en un bombardeo por parte del ejército a 3 niños en el departamento del Chocó, tanto el gobierno como otras autoridades lo justifiquen. Esta es una situación que a nivel internacional debería causar conmoción, por eso, por el abandono estatal a la infancia, que desde todo punto de vista debe ser vista como, valga la redundancia, como una víctima, si estamos hablando del conflicto armado y no como un actor de la guerra. ¿Cuál es tu opinión con respecto a en algunos casos, a ese silencio o a esa timidez de esa llamada comunidad internacional sobre estos casos? Bueno, nosotros sabemos que este es un gobierno realmente con unos niveles impresionantes de aislamiento internacional. Realmente el margen de maniobra de este gobierno es muy limitado. Ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos ha apoyado las decisiones de este gobierno. E igualmente, países importantes de la Unión Europea no han seguido el juego del presidente Duque de ir al escenario internacional con un doble discurso. Este es un gobierno ilegítimo en el escenario internacional, que solo juega en el escenario internacional cuando se trata de atacar y de agredir a Venezuela. Pero este es un gobierno con unos niveles de desprestigio impresionantes. Tal vez en los últimos 40 años es el gobierno que tiene unos niveles de desprestigio internacional más altos en Colombia y en el mundo. Pero te insisto, y con esto te despido, Wilfredo, si ese es así, escuchándote atentamente tu reflexión, ¿por qué ese silencio? ¿Y por qué no exigir, por ejemplo, que se proteja a la infancia, que se proteja en el marco de los convenios internacionales que el Estado colombiano ha firmado y que este gobierno, como representante del Estado, debería comprometer? Sí, este es un gobierno muy hábil, indudablemente, que cuenta con un sector de la clase política y de la élite colombiana que lo apoya y lo respalda, pero insisto en que este es un gobierno hipócrita, un gobierno que tiene un doble discurso, un gobierno descarado que va a los escenarios internacionales a decir mentiras, falsedades, no solamente con el tema venezolano, sino con lo que ocurre en nuestro país. Un poco recordando la frase del presidente Santos diciendo cómo que a él le daba lástima ver al presidente de Colombia hacer el oso en Naciones Unidas. A eso se refería, a un presidente que no tiene el más mínimo recato para decir cualquier mentira en cualquier escenario internacional. Muchísimas gracias, Wilfredo, por ese análisis. Muy compleja la situación en Norte de Santander con esa radiografía que nos entregabas. Gracias, muy buenas noches.
Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, la Fiscalía informa que el presidente Sebastián Piñera tiene calidad de imputado por el caso de la mina La Dominga, la cual figura en los Pandora Papers. Al mismo tiempo, de manera sorpresiva, el presidente Piñera decreta estado de excepción en provincias de amplia presencia mapuche para, supuestamente, dice el presidente, enfrentar el terrorismo. Esta radiografía se las presentamos y la analizamos al volver en Es Noticia. Dicen que con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pedirán facturas a gremiales, controlarán nuestras casas y nuestros ingresos. ¡Mentira! La ley lucha contra los delincuentes que lavan dinero. No sanciona a gremiales, transportistas, carniceros ni informales. Tampoco afecta al secreto bancario. Paremos los rumores. Bolivia no para. Bolivia está saliendo adelante. En Noticia Chile, la Fiscalía anunció que el presidente Piñera tiene calidad de imputado por su participación en el proyecto minero Dominga que aparece en los Pandora Papers. A su vez, de manera sorpresiva, el presidente Piñera desvía la atención decretando estado de emergencia en las regiones del Biobío y la Araucanía. La directora de la Unidad de Corrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, expresó que tras la investigación de la compra-venta de la minera Dominga, el presidente Sebastián Piñera tiene calidad de imputado y declaró que los plazos de la indagatoria deben ser cubiertos con premura y tratando de que se logre prontamente el esclarecimiento de los hechos. Sí, ha abierto una investigación en su contra, él tiene la calidad de imputado. Tiene todos los derechos que corresponden a los imputados en el nuevo sistema. Hay un catálogo en el Código Procesal Penal de derechos que él puede utilizar. Por cierto, el designar un abogado, el prestar declaración como medio de defensa, el derecho que vimos en la causa anterior de solicitar sobreseimiento en cualquier etapa del procedimiento, entre varios otros. El presidente Sebastián Piñera, en declaraciones de esta semana, subrayó que no comparte la decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación por una causa que ya fue conocida y juzgada. En paralelo, el mandatario ordena militarización y estado de emergencia en región Macro Sur, donde residen comunidades mapuche. De acuerdo al decreto que hemos informado, se establece que este estado de excepción permite que las Fuerzas Armadas colaboren, pero no que reemplacen a las fuerzas de orden y seguridad, es decir, a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial. Queridos compatriotas, ninguna decisión es fácil. Este estatuto de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se han enraizado en esas provincias y en esos territorios. El estado de excepción constitucional de emergencia abarca las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío. Lo mismo rige para las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía. El actual escenario de Piñera no es alentador.
los procedimientos policiales que se desarrollan en las zonas declaradas de estado de emergencias causan revuelos. Por otra parte, la causa penal por delitos tributarios predicen una posible destitución presidencial desde el Congreso. Todo este escenario lo llevamos al análisis. Para ello nos acompaña Iván Buscovic, es analista, es economista, nos acompaña desde Valparaíso. Iván, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Comencemos con uno de los puntos que resulta fundamental hoy, en términos noticiosos, con las implicaciones además que tiene y la alarma que se enciende. El presidente Piñera decreta el estado de excepción constitucional, primero por 15 días, puede ser prorrogable, para atender 3 cosas según el decreto: el narcotráfico, las acciones terroristas y grupos criminales. ¿Tu opinión? Mira, esto tiene más cara de tratarse de una mascarada para que no suene tan fuerte el serio problema que tiene el presidente después de haber aparecido en los Pandora Papers, ¿no? De hecho, mañana la oposición va a presentar una moción de remoción del presidente, que es una acusación constitucional que el Senado tendrá que revisar en los próximos días, ¿no? Y no es claro que no pase. Ahí hay incluso gente de partidario del propio gobierno que eventualmente pudieran votar a favor de su destitución. ¿Incluso en el Senado, Iván? ¿Incluso en el Senado crees que es probable que pase esa... Sí, que entra mañana. Claro, primero entra a la Cámara de Diputados y tiene que votar en la Cámara de Diputados. Pero en la Cámara de Diputados es más probable que sí avance. Lo que me sorprende es que nos digas que en el Senado podría también avanzar. Es probable que también, porque ya hay por lo menos 2 o 3 senadores del gobierno, partidarios del gobierno, que estarían disponibles a firmar. Así que eso puede hacer variar bastante las circunstancias. Eso por un lado. Por el lado de lo que se está haciendo en el sur, en la zona de la Araucanía, que es donde son los territorios ancestrales mapuche, quiero decir que esta solución que trata de sacar a cooperar a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército y a la Marina, a cooperar a la policía, con logística, con comunicación, en fin, acompañándolos incluso en las rondas que hagan, no tiene otro sentido que complicar aún más las cosas. La solución que está tratando de darle el Estado de Chile al conflicto que tenemos en la Araucanía no puede ser más de lo mismo. Nosotros hasta aquí hemos hecho lo mismo: más represión, más policía e investigaciones, ahora van a meter al ejército, pero con eso no se resuelve. Si hay el problema es que hay que hacer el diálogo que se quiere con las comunidades mapuche, resolver los problemas de tierra. La Araucanía es la zona más pobre de Chile, por tanto hay una dificultad manifiesta, total, absoluta, que requiere de soluciones. Y naturalmente el hecho que tú pongas incluso al ejército como observador o como ayudante de la policía no ayuda en nada a crear ese clima, sino que por el contrario lo enardece, lo pone más complicado. Yo creo que esto no va a tener un buen desempeño. Por suerte, esto es por un decreto por 15 días, que el presidente puede alargarlo por un mes, o sea, otros 15 días, pero después de eso necesita que se lo apruebe el Parlamento, y el Parlamento seguro no le va a aprobar una cosa de esta naturaleza, porque efectivamente no va en el camino de la solución de los problemas. Por otro lado, dificultades aún mayores tenemos en la zona norte con la llegada de emigrantes clandestinos. Sí. Antes de pasar a este otro tema, Iván, permíteme preguntarte algo, porque en esta zona, sobre todo hemos visto en medios de comunicación que se le ha dado mucho protagonismo
al paro de los camioneros, que ahora dicen que les parece muy bien lo que el presidente Piñera está haciendo. ¿Qué papel juega este gremio en ese sector del país? Mira, efectivamente, uno de los sectores que ha sido más vandalizado en el conflicto en la zona de la Araucanía son los camioneros, porque cuando las fuerzas estas mapuches salen hacia la carretera, efectivamente lo que han quemado son camiones con mercaderías o con madera, ¿no? Y en el último tiempo han fallecido 2 o 3 choferes de camiones. Por eso que ellos habían hecho unas manifestaciones que habían impedido el tráfico de camiones hacia más el sur, ¿no? Al extremo sur del país. Y el gobierno se había comprometido con ellos. Aquí también, hay que decirlo, esto tiene una mano en el gremio del transporte. Tradicionalmente en Chile ha sido un gremio muy de derecha, que está muy coludido. Les debo recordar que los paros que hicieron en el gobierno de Allende se los hicieron en primer lugar los camioneros y sostenidos por el gobierno americano, que fue finalmente quien financió los paros, ¿no? Entonces, no es novedad que hagan este tipo de manifestaciones y que el gobierno de derecha de Piñera trate de darle el gusto en algún sentido y declare por estos 15 días este estado de emergencia que le permite hacer que el ejército y la marina puedan cumplir algunas funciones apoyando a las policías aquí en el sector, que está completamente superado por todos los lados, y lo más importante es que tenemos un destacamento de policía absolutamente superior a todo lo que hay en el resto del país. Sin embargo, no se logran identificar a los culpables de los atentados, de todo lo que sucede en la macrozona sur. Así que aquí tenemos una dificultad que yo creo... Y de todo lo que sucede, además, Iván, se culpa directamente a la población mapuche. De inmediato se le señala, se la condena, se le juzga sin una investigación profunda. Pase lo que pase, siempre los culpables de todo lo que sucede en esa zona es el pueblo mapuche. Pues muy injusto históricamente, y es parte de lo que están exigiendo también. Exactamente, y es más, la nueva constitución que se está comenzando a escribir y que seguramente a mediados del próximo año la vamos a votar, nos reconoce como un país multicultural, donde se le reconoce esta condición nacional al pueblo mapuche y a varios otros pueblos que habitan nuestro territorio, que son además pueblos ancestrales que estaban antes que llegáramos los que vinieron después con los colonizadores españoles, ¿no? Entonces es muy raro este sentido del conflicto, particularmente por el hecho que el Estado o la República de Chile hizo convenios con las autoridades ancestrales mapuche. Sin embargo, no les respetaron esos convenios y les quitaron todos los territorios que se le habían sido cedidos. Hoy día tenemos el problema que es la zona más pobre, que hay una gran presencia de las empresas forestales que se hicieron de los terrenos de manera violenta y que los campesinos mapuches no tienen muchas alternativas económicas para desarrollarse, justamente producto de este desarrollo forestal que les impide y que se consume todo el agua de la región. Claro, se trata de un problema, de un conflicto histórico, reivindicación que ahora de nuevo aparece, y el Estado toma decisiones autoritarias. Esto parece un círculo que no avanza. Iván, muchísimas gracias por tu análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Sigan con nosotros. Será hasta mañana.